Hola, Mos, buenos días. Espero me puedas ayudar con la siguiente pregunta. La lección de ayer fue la 254. Mi ser es amo y señor del universo. Y dentro de sus párrafos comentan que todo lo que me sucede es porque lo elijo y lo que no me sucede es porque no lo elijo. Sabiendo que somos una mente, no sé cómo, no supe cómo practicarla y sobre todo por esta pues situación o sí situación de aprendizaje que quiero aprender de ella pues a perdonar, ¿no? Y quiero tu orientación porque en esta situación que mis papás vienen, están en mi casa, para mí es estrés, una porque pues egoicamente ya estoy muy acostumbrada a estar sola. En segunda, porque pues te he comentado que mi papá tiene Parkinson y en eso hay cambios, ¿no? En cuanto a la conducta o en cuanto a las actividades de las personas, ¿no? Y para mí es cansado estar pues ayudando a los dos, ¿no? Más mi papá en esta situación y más sobre ahorita, sobre todo los preoperatorios porque lo van a operar, también tiene una cirugía pendiente. Entonces dije, bueno, esto yo lo elegí, es decir, la mente elige todas estas situaciones para perdonarlas, para simplemente darles un significado de petición de amor. Y lo que no estoy eligiendo, es decir, si no estoy eligiendo el amor, si estoy eligiendo el miedo, si estoy eligiendo el estrés, eso es lo que voy a ver en esta situación. Entonces no sé si me puedas pues orientar en esto porque sí me siento perdida. Así que pues te agradecería tu opinión, tu orientación y que me aclares este tema. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, querida Aledu. Gracias por dejarme ese mensajito de audio. Invito a todos los que quieran también hacerme preguntas a través de WhatsApp. Lo pueden hacer. Se me mandan el audio y yo aquí en la exploración lo puedo responder, o al menos puedo creer que lo puedo responder, que también puede ser interesante. Vamos a poner en la pantalla lo que nos está compartiendo nuestra querida amiga. Ella habla acerca de la lección 253. Mi ser es amo y señor del universo. Y en particular lo que le hace sentir a nuestra querida milagronauta Aledu, que está más perdida que Adán en el Día de las Madres, es lo siguiente. Esta frase que dice que lo que sucede es lo que deseo, mientras que lo que no sucede es lo que no quiero que suceda. ¿Cómo entender esto desde la postura de un curso de milagros? ¿Cómo podemos entenderlo? Primeramente, hay que poner un contexto sobre hacia dónde se enfocan estas lecciones. Desde la lección número 251 y hasta la 260, nos vamos a dar cuenta que hay un conjunto de lecciones que están todas ellas enfocadas a un tema central. El tema central es el número 4, que aparece un poco antes de la lección número 261 y que se llama ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Así que vamos a tomar un momento, querida Aledu y milagronautas, para leer con detalle qué significa esto y que también la lección tenga un contexto mucho más profundo. En primer lugar, dice que el pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues, ¿qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? ¿Qué necesidad tendrían de vista, sonido y tacto? ¿Quién querría oír o intentar asir? ¿Qué necesidad tendrían los sentidos? Usar los sentidos es no saber. Y esta también es una frase bastante fuerte de asimilar al principio. Usar los sentidos es no saber. Usar los sentidos como el tacto, la voz, los ojos, representaría algo diferente al saber. Eso significa percepción, pero no sabiduría. Por eso dice el curso que la verdad solo se compone de conocimiento y de nada más.
Ahora, nos dice que el cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. El propósito del cuerpo es luchar, pero la meta por la que lucha puede cambiar. Y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. La verdad puede ser su objetivo tanto como las mentiras. Los sentidos buscarán dar fe de lo que representa la verdad. Seguimos avanzando en este tema sobre lo que es el pecado y nos dice que el pecado es la morada de las ilusiones. Así, haciendo de alguna manera un símil con el milagro, con el perdón, que es la morada de los milagros. Pero dice el curso de milagros en esta parte, el pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba de que lo que no es real, lo es. El pecado, entre comillas, prueba que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. ¿Hasta cuándo, Hijo de Dios, vas a seguir jugando al juego del pecado? Es una pregunta que nos hace el curso de milagros. ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? Tal vez hoy. Y después de esta frase contundente, el pecado no existe. La creación no ha cambiado. ¿Todavía quieres seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, Santo Hijo de Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir demorándote? Es esta última pregunta la que nos hace cuestionar cuánto tiempo más queremos seguir jugando al juego del pecado. Ahora, ¿por qué pongo todo este contexto, querida Ledú? Es importante plantearlo para las lecciones que siguen a continuación, porque todas ellas tienen como punto de partida este tema. Digamos que las lecciones son para que aprendas a reconocer que el pecado no existe. Así que la primera situación que nos preguntas, ¿cómo puedo aplicar mi lección del día en mis situaciones cotidianas? Tiene que ver con el tema central que estás estudiando ahora, querida Ale. En este momento tus lecciones están enfocadas a aprender que el pecado no existe. Durante 10 días aprenderás a través de las lecciones que se te están indicando que el pecado no existe. Se te dan aquí ciertos argumentos, pero los ejercicios son para aprender que el pecado no existe. Entonces tú tal vez preguntabas hace un momento en el audio, sé que hay una situación que debo vivir con mis padres cuando uno de ellos tiene Alzheimer o tiene alguna enfermedad y no sé qué es lo que debo de aprender o creo que tengo que aprender a perdonar. Claro, en términos generales, pero específicamente en el área en la que te estás desarrollando ahora como estudiante del curso de milagros o milagronauta, es aprender que el pecado no existe. No existe el pecado. Entonces, si notas muy bien, querida Ale, lo siguiente es la lección 251 que te dice, no necesito más que la verdad. La 252 te dice que el Hijo de Dios es mi identidad. Y la lección 253, mi ser es amo y señor del universo. Entonces ya tenemos el contexto de que lo que vas a aprender durante los próximos 10 días se relaciona con el pecado no existe. Y luego vas a poner en práctica esta idea a través de las lecciones. La lección 253 comienza, en primer lugar, con una declaración que puede parecer bastante loca al principio. Porque dice que es imposible que te pase algo sin que yo mismo lo hubiese pedido. Bueno, lo habla en primera persona. Es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido. Aún en este mundo, soy yo quien rige mi destino.
Así que lo que sucede es lo que yo deseo. Lo que no sucede es lo que no quiero que suceda. Tengo que aceptar esto. Pues de esta manera se me conduce más allá de este mundo a mis creaciones, que son las criaturas de mi voluntad, las cuales moran en el cielo junto con mi santo ser y con aquel que me creó. Si el pecado no existe, querida Aledú, lo que está sucediendo no es pecado. Recuerda, el pecado y la visión del cuerpo están totalmente relacionadas. Pero lo que estás viendo no es un pecado real. Por ejemplo, podremos pensar que es un pecado que tu papá esté pasando por esa enfermedad, que es un pecado que ellos vayan a tu casa cuando a ti te gusta estar en un estado de libertad o de intimidad contigo misma. ¿Por qué digo que podría parecer un pecado? Porque representaría lo que te quita tu paz. El pecado representa entonces aquello que te elimina la paz que tanto tiempo has tratado de mantener. Entonces, si estás aprendiendo que el pecado no existe, es muy importante que también te des cuenta que lo que sucede es lo que deseas. Así que vamos a ver, este punto te está planteando también qué es lo que deseas y qué es lo que no quieres que suceda. Lo que sucede es lo que deseo. Entonces, el deseo se plantea aquí como la causa. Y lo que te sucede, o lo que sucede específicamente, no necesariamente a ti, lo que sucede es una expresión de tu deseo. Pero aquello que no está sucediendo es porque no quieres o no deseas que suceda. Así que se pone o se plantea en el curso de milagros el deseo como la base en la que vas a poder fincar todo aquello que represente para ti lo que estás observando o lo que tú interpretas que sucede. Solo que recuerda que los sentidos no saben. Entonces, si lo que tú ves que sucede lo tomas como parte de la realidad, solo recuerda que tus sentidos no saben. Tienes que relacionar esta lección con el tema del pecado. Tiene que estar relacionada, porque si no la relacionas, entonces parecen ideas desconectadas e incluso ideas complicadas. No falta quien me dice que esto tiene que ver con la ley de atracción y con otras magufadas por allí, pero no es así, porque te está llevando a una reflexión mucho más profunda. En primer lugar, es imposible que te pase algo sin que tú lo hayas pedido porque sucede lo que deseas. Si aceptas esto, entonces hay una ventaja. Quiere decir que tú puedes elegir algo más allá de lo que has elegido previamente. Por eso se habla de las creaciones. Dice, si tú aprendes a pensar de esta manera, se te va a conducir más allá de este mundo. O sea, podrás alcanzar la paz. Pero si tú piensas que no sucede lo que deseas, sino que sucede lo que tu mamá o tu papá desean para ti, entonces no vas a tener el poder de decidir jamás. Siempre pensarás que tu poder de decisión está afincado en otros, pero no en ti. O en alguien que tiene un poder superior a ti, pero nunca en ti. Y no me refiero en ti como concepto de identidad corporal. O sea, no es Aledú la que desea, sino la mente que todos nosotros compartimos es la que desea. Dice por aquí Verónica Denis, o deseo ego, miedo, culpa o dolor, o deseo la paz de Dios. ¿Sí? Entonces todo se va a reducir a que lo que estás percibiendo no es específicamente el origen de tus deseos, sino la consecuencia de tu deseo. Cuando te das cuenta entonces que tienes el poder de decidir, es cuando vas a tomar otra decisión. Por eso dice aquí, aún en este mundo tú riges tu destino. Entendiendo por destino a dónde quieres llegar. Un destino es una llegada. Una llegada. ¿A dónde quieres llegar? Quiero llegar a compartir de una manera amorosa con mis padres esta convivencia. Entonces, aquí ya puedes empezar a relacionar este ejercicio
con tu situación actual, querida Ledú. Tus padres te van a visitar. ¿Qué es lo que deseas? ¿Deseas llegar a una experiencia donde no los veas a ellos ni pecadores, ni tampoco en ningún momento obstáculos para tu paz? Elvira Milanes dice, Mos, si el pecado ni existe, tampoco existe la maldad. Claro, lo único que existe para el curso de milagros es el amor. Todo lo que no es amor, de acuerdo a la definición del curso de milagros, no existe ni existirá. Podemos creer que existe la maldad, pero de acuerdo a la enseñanza del curso no existe. Solo es una interpretación. Es como de pronto estás en una habitación, enciendes la luz y dices, la luz ha llegado, la luz existe. Pero de pronto apagas la luz y dices, la oscuridad ha llegado, la oscuridad existe. Entonces lo puedes ver de otra manera. No es que exista la oscuridad, solo que apagaste la luz. Hay ausencia de luz. La ausencia de luz no representa la existencia de la oscuridad. Ese punto es el no dualismo que un curso de milagros plantea con el tema del amor. La falta de amor no representa la existencia del pecado ni tampoco representa la existencia del miedo. La falta de amor solo es la manera en la que puedes activar de nuevo el amor. Por eso el pecado también se puede definir desde la visión del curso de milagros como no existente o falta de amor. El pecado es una petición de amor, en pocas palabras, considerando su inexistencia verdadera. Pero si el pecado fuera real, entonces ahora tienes la realidad del amor y la realidad de la maldad, por poner un ejemplo. Y tienes entonces dos cosas diferentes, reales. El curso de milagros lo único que quiere es algo tan sencillo, que le quites realidad a una de esas dos cosas que parecen reales y solo elijas una realidad. La visión del curso es que la única realidad existente es el amor, nada más. No existe lo que no es amor. Así que le llamamos ausencia a todo aquello que no es amor. Por ejemplo, indiferencia, ausencia de amor. Dolor de peyoyo, ausencia de amor. Culpabilidad, ausencia de amor. Resentimiento, ausencia de amor. Es más, todas esas huellas de abandono que habla la psicología, rechazo, separación, abandono, todas ellas se verían de la misma manera, ausencias de amor o peticiones de amor. Por eso un practicante del curso de milagros ya no se enfocaría tanto a ponerle nombre o marcar la diferencia entre la indiferencia y la ira. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Desde la visión del curso, ninguna. Ambas son ausencia de amor. No importa qué nombre le pongas, es la misma gata no más que revolcada. Le puedes llamar miedo, baja vibración, alta vibración, karma, le puedes llamar dolor, sufrimiento, separación, tristeza, no importa. Todas son la misma, ausencia de amor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que tú deseas. Y básicamente son dos deseos. ¿Deseas el amor o deseas la ausencia del amor? Es más simple verlo así. Por eso nos dice en esta oración, soy el ser que tú creaste como tu hijo, el cual crea como tú, y es uno contigo. Mi ser, que es Señor y amo del universo, no es sino la perfecta unión de tu voluntad con la mía, la cual no puede sino asentir gustosamente a la tuya, de modo que pueda extenderse hasta sí misma. Decir que soy el ser que tú creaste, Padre, Creador, me pone en un aspecto mucho más allá que la pura parte física. El ser en el curso de milagros es totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Así que soy el ser que Dios creó en un ámbito espiritual, pero no soy el cuerpo que Dios no creó. Solo Dios ha creado al ser. Así que mi ser, que es Señor y amo del universo,
no es sino la perfecta unión de tu voluntad con la mía. El ser es entonces la consecuencia de tu voluntad con la de Dios. Entonces, tu voluntad y la de Dios son tuyas, el ser es tuyo, Dios es tuyo, todo eso es tuyo, es lo que te pertenece. ¿Deseas algo que te pertenece o deseas algo que no te pertenece? Por ejemplo, las ilusiones no te pertenecen, no te pertenece el mundo, no te pertenece la ausencia del amor, te pertenece el amor, la voluntad de Dios, la dicha, la alegría, todo eso sí te pertenece. El curso se da la oportunidad para hablarte constantemente de lo que sí te pertenece. Así que hoy elegiré lo que me pertenece. A huevito, ¿cómo no? Lo que me pertenece. Pero lo que no me pertenece, no lo necesito. Todas las ilusiones no las necesitas porque no te pertenecen, no son tuyas. Así que mi ser, que es Señor y amo del universo, no es sino la perfecta unión de tu voluntad con la mía, la cual no puede sino asentir gustosamente a la tuya, de modo que pueda extenderse hasta sí misma. En conclusión, querida Aledú, querida milagronauta, podemos ver entonces lo interesantísimo que tiene este objetivo. Primero, el contexto que estás estudiando es la inexistencia o la falsedad del pecado. No pierdas de vista eso, porque querida Aledú y milagronautas, recuerden lo siguiente. El curso de milagros va por fases de aprendizaje. No es lo mismo empezar con las últimas lecciones que con las primeras. ¿Por qué? Pues porque es un método pedagógico para avanzar y crecer. Empiezas con la lección número 1 y llegas hasta la 365 y hay diferentes fases de aprendizaje en el curso de milagros. En este momento los que están estudiando la lección 253 están en una fase de aprendizaje que se llama así, el pecado. Vas a aprender durante estos próximos 10 días, vas a aprender, vas a practicar y vas a corroborar internamente que el pecado no existe. Eso es lo que vas a aprender. Por eso tienes estos ejercicios que te van a llevar a plantear diferentes enfoques. En segundo lugar, lo que sucede tiene que ver con lo que deseas. Entonces, en lugar de analizar lo que ha sucedido, mejor dedícate a enfocarte en qué deseas. Nunca te dice este ejercicio, querida Aledú, que debas estudiar lo que está sucediendo, sino que te está diciendo que no importa lo que haya sucedido o no haya sucedido. Lo que importa es de dónde viene lo que sucede. ¿De dónde viene? De tu deseo. En tercer lugar, lo que puedes desear solamente es el amor o la ausencia del amor. No hay más deseos. San se acabó. No hay más deseos. Solamente hay 2 categorías en un curso de milagros. Así que lo que deseas que suceda sería una expresión de amor. Así, es mucho más simple. En lugar de pensar que lo que deseas que suceda es que en este momento llegue alguien y te diga cuánto te quiere, cuánto te ama, y que en ese momento saque un mezcal 400 conejos y te diga, mira, tú deseaste que sucediera, aquí lo tienes. Para el curso de milagros, lo único que tiene significado que suceda es un milagro. Un milagro no significa que te regalen un mezcal. Un milagro significa que tienes una convivencia amorosa donde la relación santa se expresa. La relación santa es algo que sucede cuando deseas la santidad. El instante santo es algo que sucede cuando deseas la santidad. Y el pecado sucede cuando deseas al miedo. Así que con eso podemos concluir, querida amiga. Es muy importante que en este ejercicio te enfoques al deseo, no a la ley de atracción, por favor, no memes, no te vayas por allí, no, esto no es ley de atracción. Nunca falta el don Próculo que dice, es que en el curso de milagros está la ley de atracción, porque yo la vi, ahí está en la lección 253. A ver, don Próculo, cállese, por favor, un momento. El que confunde a los estudiantes soy yo, no usted, don Próculo.
Porque cuando empezamos a ver con más detalle el aspecto, nos damos cuenta que la lección te está hablando no de lo que sucede ni de que cambies lo que sucede, sino que el origen de todo es el deseo. Te está enfocando al deseo como equivalente de la voluntad de Dios junto con la tuya. De hecho, me parece apropiado decir que hay una equivalencia entre el deseo y la voluntad de Dios. Así que no hay diferentes deseos. En realidad solo habría uno que llamamos la voluntad de Dios, porque todos deseamos el amor. Nada más. Oye, pero yo deseo en este momento comerme unos tacos de nenepil. ¿Lo deseas verdaderamente o también tienes la creencia de que lo deseas, o mejor dicho, la costumbre? Porque a veces confundimos lo que es el deseo y la costumbre. Pues yo toda la vida trago tacos de nenepil, entonces me acostumbré a desear tacos de nenepil. Pero de pronto te das cuenta que el deseo es algo más potente que la costumbre, mucho más potente, y todos lo tenemos. Recuerda también los ejercicios que hablan de tengo el poder de decidir. Así que con esto finalizamos, querida amiga, querida Ledú. Déjame saber tus comentarios al respecto. Ojalá que te sea de utilidad.